¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, como habréis visto en el título de hoy no vamos a hablar sobre movimiento, ni sobre técnica, ni programación, ni nada por el estilo, y vamos a tomar una temática un poco distinta, que vamos a hablar sobre, en este caso concreto, mi caso práctico, sobre mi corte de peso que di de cara a la Copa de España hace un par de semanitas, ¿vale? En concreto, cómo bajé prácticamente 10 kilos en cuestión de 6-7 semanas, cosas así, ¿vale? Entonces, me hubiese gustado hacer el vídeo de otra manera, hablándolo directamente con Adri, el que ha sido para ese entonces mi nutricionista, ¿vale? Pero bueno, por cuestiones de logística que no hemos podido cuadrar el vídeo, para quedar y hablarlo un poco más en persona y que hubiese sido como una charla un poco más en directo, de tú a tú, pues al final lo que vamos a hacer directamente es dividir el vídeo en 3 fases, ¿vale? Para que digamos, os podáis ubicar un poquito en el vídeo. Esta primera fase, la que va a ser simplemente la que yo os explico un poquito, digamos, el contexto previo y cómo yo llegué a dar lo máximo que di, que si no me recuerdo mal fue en torno a 92,6, ¿vale? Luego la segunda parte del vídeo será una parte en la que él estará, yo no estaré simplemente un vídeo suyo hablando y explicando todo el corte de peso, digamos, el proceso de esas 7 semanas, desde que empecé con él hasta que fue el día del pesaje oficial en el que di 82,94, creo que fue, si no recuerdo mal, a 60 gramos o 40 gramos, algo así, del máximo de la categoría que podía dar. Y luego ya una última parte en la que ya estaré yo aquí de nuevo, explicando simplemente un poquito, pues bueno, ya después de obviamente todo ese corte de peso, ya sobre todo para atletas y nutricionistas que estéis viendo esto, pues un poco mis sensaciones, cómo me sentí post pesaje, cómo me sentí durante la competición, ya que creo que al final es información valiosa de cara a si alguien va a realizar algo por el estilo de una tónica similar, pues que se pueda en cierto modo preparar, aunque creo que al final esto, bueno, ya es un poco más individual de cada uno, pero bueno, yo cuento mi experiencia propia y a quien le sirva, pues genial, ¿vale? Y primer punto importante de esto, ¿vale? Y es que no recomiendo esto que lo haga nadie, ¿vale? O sea, es decir, yo lo hice, en mi caso concreto salió bien, pero no es algo que recomiende en absoluto y de verdad, si vais a competir, o bueno, por lo menos si sois atletas que no tengáis cierto bagaje en el deporte, no juguéis con estas cosas ni hagáis locuras de estos extremos, porque al final son cosas que realmente estáis poniendo en riesgo vuestra salud, ¿vale? Entonces creo que ese es el punto más importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Yo lo hice, o sea, sabía los riesgos los que corría y realmente fue simplemente me tiré a la piscina un poco por probar y porque al final por mi contexto y mi situación, si quería competir, tenía que hacer eso, ¿vale? Entonces, primer punto importante, eso, no recomiendo que esto lo hagáis, ¿vale? O sea, al final bajar esa cantidad de peso es una locura completamente desmesurada, que como digo, obviamente, pues se puede hacer, porque a la vista está que se hace, pero que como digo, no es ni lo más recomendable y por supuesto no es la mejor opción ni de lejos. Cuanto más controlado tengáis el peso de cara a vuestra competición, muchísimo más de cara vais a tener todo en relación a vuestro rendimiento, vuestra sensación y demás, ¿vale? Entonces, dejando este primer punto claro, ¿vale? Cómo yo llegué a dar 92,6, ¿vale? Para los que todos me conocen, obviamente yo compito en menos 83, ¿vale? Yo soy competidor de menos 83 y siempre, o bueno, hasta el absoluto, principalmente en septiembre de 2024, yo llegué al absoluto pesando 82, 81,6 y estaba fuera de la... O sea, creo que es 82 con algo, si no recuerdo mal. Y yo de normal lo que pesaba era en torno a 84, 84 y medio. Simplemente hice un pequeño corte de agua y demás, simplemente por bajar un poquito el peso y sobre todo por también jugar un poco con la ventaja del peso de cara a mis rivales, porque sabía que iban a ir un poco más pesaditos que yo, entonces pues por tener esa ventaja y porque sabía que podía hacer un pequeño corte de agua sin que me afectara mucho al rendimiento por la experiencia previa que yo tengo con ellos, entonces pues bueno, fue algo simplemente leve, pero bueno, di en torno a 82,6, mi peso medio normal era 84, ¿vale? De aquí ya, justo después del absoluto, ¿vale? Del campeonato, yo ya me fui un par de semanas de vacaciones a Japón, ¿de acuerdo? En las que, pues bueno, al final tampoco es comida, o sea, volví pesando 86 kilos, al final son 2 semanas en las que ni entrené ni hice absolutamente nada, más allá de tener una media de pasos muy elevada, eso obviamente sí, y que al final, pues bueno, al final es Japón, que no es otro sitio como puede ser, yo que sé, Estados Unidos, cualquier cosa así, que a lo mejor comida muy palatable o comida muy, digamos, un poco más fat, por así decirlo, sea más fácil de encontrar. Realmente allí pues la comida pues es muy limpia, es básicamente pues cosas muchas con arroz, sopas, cosas por el estilo, entonces pues bueno, que realmente eso tampoco fue un problema, como digo, realmente llegué pesando 86 kilos, que al final pues entre retención de líquidos, de allí no entrenar y demás, pues al final
algo muy leve. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una vez que yo llegué desde aquí, en ese transcurso de prácticamente mitad de octubre hasta principios de febrero, fue cuando pasé de pesar esos 86 kilos a pesar en torno a, pues lo que he dicho antes, 92,6, entre 92 y 93, ¿vale? Desayunado era 105, eso seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí en este proceso? Vale, el primer punto, y eso porque mucha gente me lo ha preguntado, que no fue algo deliberado, ¿vale? O sea, no fue algo que yo hubiese buscado de forma consciente ni nada por el estilo, ¿vale? La cuestión es que, digamos que mi contexto de siempre ha sido tener un porcentaje de grasa altito, ¿vale? O sea, es decir, yo desde niño, desde chiquitito, siempre he tenido un porcentaje de grasa alto, pues al final, obviamente, porque no comía bien y muchas cosas por el estilo, y pues eso me llevaba a que gran parte de mi infancia, hasta que tenía 14 o 15 años, siempre he tenido un porcentaje de grasa alto, ¿vale? Entonces, aquí igual me estoy tirando un triple y si algún nutricionista está viendo este vídeo que me corrija, pero hay algo que se conoce como el set point, que es básicamente un punto en el que cuando pasa mucho tiempo en X porcentaje de grasa es como que algo como que tu cuerpo toma como habitual y que todo lo que sea moverse tanto para arriba como para abajo de eso le cuesta. Que en cierto modo entiendo que también por esto puede ser que mucha gente, sobre todo típicas personas que de chiquita han sido muy delgadas, luego les cuesta mucho coger peso. Y al revés, como yo, pues igual, gente que a lo mejor ha estado siempre en un porcentaje de grasa algo más alto, pues cuando bajan, luego le resulta ciertamente fácil subir. Pues entiendo porque al final está un poco en parte de la ecuación este set point, que al final también hace que el cuerpo quiera modular el equilibrio hacia un extremo o hacia otro de la balanza, ¿vale? Entonces, el punto aquí es, yo al final llevo midiéndome y controlando mi nutrición cerca de 10 años o más, que es lo que llevo entrenando desde que pisé el gimnasio por primera vez, ¿vale? Entonces, yo no considero que necesite en un periodo más tranquilo, aunque bueno, viendo lo que ha pasado, pues igual es un poco lo contrario. Pero bueno, después de tanto tiempo no considero que necesite estar traqueando día a día mi nutrición, ¿vale? Entonces, simplemente me apetecía, cuando volví de Japón, después del absoluto y demás, simplemente me apetecía un periodo un poco más tranquilo, estaba entrenando con normalidad, dándole mucha caña a los accesorios y demás, pero me apetecía también ya, porque al final encadené el corte de peso para ir al europeo de marzo, de ahí una bajada de peso hasta junio así, para estar ya en un peso más controlado para el absoluto de septiembre, entonces me apetecía una etapa un poquito más tranquila de cara a los siguientes meses, ya que a priori no tenía pensado competir hasta el absoluto de este año, que es de nuevo en octubre, ¿vale? Entonces, lo que pasó ahí realmente fue simplemente que tuvo un periodo más descontrolado en el sentido de no traquear de manera tan exhaustiva día a día mi nutrición, pero como digo, al final yo soy una persona que no varía el menú todos los días, ¿vale? O sea, yo soy una persona que en ese sentido soy muy robot, todos los días como exactamente lo mismo, y cualquier persona de mi círculo cercano os lo puede decir. O sea, si le preguntáis a mi madre qué como, literalmente ella se sabe lo que como porque como todos los días lo mismo. Puede ser mejor, puede ser peor, pero es lo que yo hago. Como todos los días lo mismo, ¿vale? Entonces, es lo que digo, que no necesito tampoco traquearlo porque a lo mejor puedo pasarme, que digo yo, 20 gramos de arroz arriba, 20 gramos de arroz abajo, pero que mi menú siempre es el mismo, ¿ok? Entonces, creo que simplemente se le sumó que a lo mejor tuve un poquito más de flexibilidad, si salía a comer un poquito más fuera, a lo mejor suelo salir a comer toda la semana fuera con mi padre, o cosas por el estilo. También a lo mejor han sido una etapa en la que a lo mejor no le haya prestado mucha atención tampoco a los pasos, que tampoco soy una persona sedentaria en el sentido de no me gusta, típico día que te acuestas con 1000 pasos al día, no me gusta nada porque me siento muy inactivo y yo noto que también descanso peor, entonces siempre me gusta mantener cierto grado de actividad, ¿vale? Entonces, el día que más, el día que menos, pero siempre me muevo como mínimo 5.000, 6.000 pasos, aunque sea de esos típicos días que no hace absolutamente nada, pero sale a dar un paseo por moverte, ¿vale? Entonces, claro, no sé cómo, pero simplemente yo conforme me iba pesando, o sea, bueno, no sé cómo no, al final tenía que comer de algún sitio, pues ya sea de esas comidas que hacía un poco más copiosas fuera de casa, lo que sea, simplemente el peso iba subiendo, ¿vale? Cada vez que me pesaba, a lo mejor pesaba 86 y medio, me pesaba a lo mejor a las 3 semanas porque tampoco, al final no estoy controlando nada, pues tampoco voy a estar pesándome todos los días, ¿vale? Pero bueno, de vez en cuando simplemente por un poco por ver la tendencia iba pesándome por ver qué decía la báscula, y claro. Luego 87 y medio, 88 largo, 89, no, de repente rozo los 90, tal, hasta pues que llegó el punto que ya encima, pues Navidad y demás, pues estuve prácticamente en 93, ¿vale? Entonces,
Como digo, no fue algo deliberado, fue simplemente ha sido un punto en el que el peso se iba subiendo cada vez más sin yo hacer nada distinto, o por lo menos no considero que hiciese nada distinto a lo habitual, como he dicho, ¿vale? Al final simplemente creo que a lo mejor se ha juntado un poco de, a lo mejor moverme un poquito menos, comer a lo mejor un poquito más, pero como digo, me muevo siempre al final, me estoy moviendo siempre, como ya dirá Adrián ahora después, en torno a unas 3.000, 3.200, 3.300, como muchísimo, 3.500 calorías, pero como digo, eso es una ingesta para mí normal y que realmente muchos días incluso me quedaba corto, porque yo al final suelo hacer 3 comidas al día, desayuno, mediodía y cena, y por lo general el desayuno suele ser típica papilla de crema de arroz con proteína preentreno, que realmente por mucho que metas las 2 comidas siguientes, muchas comidas son 2 comidas, que al final de cuentas si meto verdura, meto tal, que tampoco puedo meter 2.000 calorías por comida para irme a 5.000 calorías al día, ¿me explico? Vale. Entonces, partiendo de esa base, como digo, no ha sido nada deliberado, ¿vale? ¿Por qué no lo controlé ni intenté echarle la correa en corto un poquito antes? Básicamente porque el rendimiento iba subiendo, ¿vale? Para muchos también, como he dicho antes, para muchos de los que me conocéis, sabréis que he estado estancado mucho tiempo, sobre todo en la sentadilla he pasado un periodo un poco más oscuro, que llegué prácticamente a hacer, o sea, yo ahora mismo mi récord, mi mejor sentadilla está en 2,82, ¿vale? Hasta antes de haberla hecho estaba en 2,75, en los que me he pegado 2 años sin volver a tocarlo y habiendo pasado por la etapa más reciente en la que literalmente me estaba haciendo singles con 210. O sea, estamos hablando de que son prácticamente 50, 60 kilos menos de sentadilla. Entonces, en este proceso, como he dicho, desde mitad de octubre hasta enero, simplemente fui encadenando buenas sesiones, poco a poco encadenando pequeñas victorias sesión a sesión, las sesiones cada vez, las sensaciones cada vez iban creciendo a más y a más y a más. Obviamente también entiendo que al final pues, el peso corporal iba subiendo proporcionalmente, pues al final era un combo perfecto. Entonces, por esta misma razón, yo no le eché cuentas al peso en el sentido de me dio exactamente igual. Dije, pues bueno, sube, pues en algún momento ya bajará, me da exactamente igual. O sea, estoy disfrutando los entrenos, estoy metiéndole kilos a la barra, ya bajaré ese peso en algún momento. No es ahora mismo el mayor de mis problemas, pero vamos, en absoluto. Entonces, no le eché cuenta, ¿vale? La cuestión es simplemente que un día ya, pues, como explicará Adri, de hecho, que he revisado su vídeo ahora después, simplemente llegué al gimnasio, dije, en verdad, estaría guay ir a la copa, lo único que peso, estoy literalmente una categoría por encima, y me dijo, yo te la bajo. Digo, a ver, digo, la experiencia va a estar guay, digo, va a ser un reto muy tocho, digo, y en cualquier caso, digo, si no doy el peso, ya por lo menos estaré en un peso más estándar, dentro de, o sea, no dentro de 83, pero por encima de la categoría, pero en un peso más controlado para ya desde ahí bajar y dar bien el peso de cara al absoluto, ¿vale? Entonces, dije, pues venga, pues vamos para adelante, digo, no tengo nada que perder. Al final me voy a poner ya en serio también con la comida, cosa que me va a venir bien, y al final pues encaramos ese proceso de prácticamente, pues la copa fue a 1 de abril, o sea que prácticamente empezamos la segunda semana de febrero, cosas así, es que no teníamos ni 2 meses, eran por lo que digo, eran 6 semanas y media, 7 semanas máximo, no teníamos más. Y básicamente ese ha sido un poco el contexto de cómo llegué a pesar esos 93 kilos, qué pasó entre medias y cómo llegué a ese punto y demás, ¿vale? Entonces, como lo que habéis escuchado hasta ahora, por resumirlo un poco, como digo, no ha sido un proceso deliberado, no es que se me ha ido tampoco, como digo, la mano comiendo, o sea, entiendo que se me habrá ido, pero como digo, ha sido de forma completamente inconsciente, no ha sido algo deliberado, o sea, no ha sido algo de decir voy a comer 5.000 calorías todos los días y voy a ponerme como un tanque a entrenar, o sea, como digo, creo que ha sido un proceso un poco más natural en el sentido de he ido comiendo lo de siempre, quizá a lo mejor me he movido un poquito menos, quizá he comido un poquito más sin darme cuenta y ha llegado hasta ese punto de subir todo ese peso, que como digo, obviamente ese peso no sube de la nada, obviamente pues sé que habré comido más y sé que habré hecho algo para subir ese peso, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que he subido por arte de magia porque mi cuerpo ha querido tirar ahí, obviamente si he subido ese peso es porque habré comido y porque las calorías habrán salido de algún sitio para subir ese peso, ¿vale? Lo que digo, que ha sido algo un poco natural, en el sentido de que simplemente he comido, he entrenado, habré comido más de la cuenta, obviamente, y pues hasta llegar a este punto, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esto por poner un poco en contexto, que bueno, creo que se me han ido exactamente 15 minutos o algo así para poner un poco en contexto, pero bueno, os dejo ahora con una parte interesante, que es la parte de Adri, en la que vais a ver un poco cómo ha sido el proceso de todas estas 7 semanas, cómo hemos manejado el déficit calórico, cómo hemos ido manejando la tendencia del peso, cómo manejamos la semana del corte, que tuve que perder en esa semana 5 kilos, ¿vale?
Y nada, y ya en cuanto acabe su parte, vuelvo yo por aquí de nuevo y ya pues entramos un poco más en faena de cómo fueron mis sensaciones el día del pesaje, con la sauna, cómo me sentí compitiendo y demás, para que, porque creo que al final, a nivel de sensaciones, creo que si alguien va a pasar por algo similar, pues igual se puede preparar un poco o puede llegar a ver a qué se puede enfrentar, ¿vale? Entonces, nada, os dejo con Adri, que os explique el proceso de cómo ha sido mi corte de peso de toda esta semana. Y nada, y en cuanto acabe, pues vuelvo yo por aquí y os cuento sensaciones post pesaje, durante competición y demás, ¿vale? Muy buenas, soy Adrián, soy la persona que se encargó de que José entrase en categoría hace un par de semanas en la Copa de España y voy a contar un poquito cómo fue todo este proceso, cómo empezó José conmigo casi 10 kilos por encima de su categoría y cómo conseguimos perderlos en un poquito más de 6 semanas. Bueno, en primer lugar decir que la verdad es que José ni siquiera tenía pensado competir, venía de una racha desde su última competición, desde el absoluto, en la que no se había preocupado demasiado por el peso, venía de unas navidades de por medio y simplemente pues había dejado pasar el tiempo y no se planteaba tampoco competir en esa competición. Y un día simplemente hablando los dos surgió la posibilidad o surgió la idea, mejor dicho, de competir en esa competición y yo mismo le dije que sin ningún tipo de problema yo podía llevar el corte de peso, que yo me veía totalmente capaz de hacerlo y nos pusimos mano a la obra ese mismo día o al día siguiente. José empezó conmigo pesando 92,2 kilos, es decir, casi 10 kilos por encima de su categoría, 9,2 para ser exacto, y sabíamos que teníamos la competición el 5 de abril. Me comentó en la llamada inicial que de base venía consumiendo un poco más de 3.200 calorías, entre 3.200 y 3.500, y el objetivo principal que puse fue establecer un déficit de aproximadamente unas 500 calorías, tampoco fuera demasiado agresivo ya que todavía quedaba bastante tiempo y que fuese un poquito más sostenido en el tiempo. Lo que hicimos fue establecernos en 2.700 calorías y ver conforme fueran pasando las semanas qué tal iba fluyendo el peso con ese aporte calórico. Dejo por aquí encima para que veáis el aporte de macronutrientes que establecimos en un principio con esas 2.700 calorías. Lo primero que cuadré fueron las proteínas. Él me dijo que de base venía consumiendo aproximadamente 2,1 gramos de proteína y lo que hicimos fue subirlo un poquito para intentar afectar lo menos posible la masa muscular durante este proceso de pérdida de peso y nada, subimos a 2,23 exactamente, aproximadamente 0,1, 0,2 gramos por encima de lo que él venía consumiendo de base. En segundo lugar, ya los hidratos de carbono y la grasa lo cuadramos respecto a las calorías que nos quedaban después de cuadrar las proteínas. Intenté dejar los hidratos de carbono lo más altos posible, ya que José me dijo que de base había probado a consumir 0,6, 0,7 gramos de grasas en otros cortes de peso y le había funcionado muy bien, entonces nos basamos en eso, metimos 0,7 gramos de grasa y ya los hidratos de carbono lo que quedaba. Con ese aporte de calorías, el objetivo que nos pusimos fue ir perdiendo más o menos 700 gramos o 1 kilo por semana, al menos durante la primera semana, para ponernos así por lo menos en 87, 88 kilos la semana de competición. Ese objetivo la verdad es que se fue cumpliendo muy bien, de hecho al empezar la tercera semana ya estamos posicionados por debajo de 90 kilos, pero hubo un momento más o menos en la cuarta semana que de hecho fue una mañana que su peso subió bastante, subió casi medio kilo y ya a partir de ahí se estancó un montón, no había manera de bajarlo, de hecho estuvo un par de días pesando 89,5 más o menos, no había manera de que bajase y ya a partir de ahí, como nos quedaban solamente 2 semanas, decidimos meter tijera, bajar mucho más todavía las calorías porque si no, no había manera de dar el peso. Ya con solo 2 semanas y media de por medio, lo único que nos quedaba era recortar más calorías. Hicimos un recorte de 500 calorías y nos pusimos en 2.200. Los macronutrientes intentamos conservar las proteínas lo máximo posible, nos pusimos en 1,85 gramos por kilogramo de peso. Evidentemente era bajarlo respecto a lo que veníamos consumiendo antes, pero era inevitable. Si respetábamos los 2,2 gramos que veníamos consumiendo antes, nos hubiésemos quedado sin hidratos de carbono, cosa que no era interesante para casi 3 semanas que nos quedaban todavía. Y tuvimos que bajar las proteínas, las grasas las bajamos también bastante y los carbohidratos intenté ser un poquito conservador y reservarle al menos casi esos 300 gramos de carbohidratos. Pido perdón, por cierto, porque la tabla que enseñé antes de macronutrientes es totalmente distinta a la que he enseñado ahora, pero es que entre medias estuve haciendo un cambio de Excel y la tabla se quedó bastante distinta. Y bueno, ya durante esas 2 semanas, las que estuvimos consumiendo 2.200 calorías antes de empezar la semana de competición, conseguimos perder exactamente 1,5 kg y nos pusimos ya en la semana de competición en 88,2 kilos. Por tanto, nos quedaban por perder 5,2. Y ya ese mismo lunes, con 88,2 kilos en la báscula, comenzamos con el protocolo de corte de peso, con el que conseguimos perder esos 5,2 kilos en menos de una semana. Y ahora voy a contar todo el protocolo, cómo fue durante esos días, la estrategia que seguimos y cómo lo hicimos. Aquí os dejo la tabla de las últimas 2 semanas, donde José se puso por fin a rellenarme el Excel y ya tengo registro de los pesos. Y en la semana de competición, el lunes, fue a 5 días de competir, que ahí se ve que son 88,2 kilos. Y ahí podéis ir viendo cómo fue bajando progresivamente el peso día a día. Ese mismo lunes
lunes empezamos a hacer la carga de agua, empezamos a consumir 8 litros al día. Y respecto a la comida, lo que hicimos fue mantener el aporte calórico, mantener también los macronutrientes, pero reducir considerablemente el volumen de los alimentos, para que se quedasen platos de mucho menor volumen, pero con el mismo aporte calórico. Y al martes lo que buscamos fue cortar la fibra y los carbohidratos. Lo que hicimos fue que la fibra la redujimos de unos 30-35 gramos que José venía consumiendo de base esta última semana a unos 10-12 gramos. Y los carbohidratos los redujimos aproximadamente 60-70 gramos y los dejamos en 220. Con eso íbamos a conseguir reducir el peso, primero por eliminar los residuos por la fibra y segundo por eliminar esas reservas de glucógeno tanto muscular como hepático, o aunque no sea eliminar, reducirla y perder así además un poquito más de peso. Martes, miércoles listos, habíamos conseguido perder 1,1 kg durante esos 2 días. Estaba muy bien, pero todavía teníamos que perder un poco más para los 2 días que nos quedaban. O sea que cortamos todavía más los carbohidratos. Los redujimos 50 gramos, nos pusimos en 170 y subimos un poco más las proteínas y las grasas para seguir en ese aporte de 2.200 calorías sin reducirlo en ningún momento. El jueves empezamos con un corte de sodio con el que buscamos reducir considerablemente el aporte dietético de sal, ya que José era una persona que consumía bastante sal de base, y quitando esa sal 2 días antes lo que íbamos a conseguir era reducir considerablemente esa retención de líquidos intracelular y que el peso bajase todavía más. Amanecimos el viernes en 85,8 kilos, 700 gramos menos respecto al día anterior, y ya solo nos quedaban por perder 2,8 kilos para el sábado que competía. Lo que hicimos este día fue mantener las comidas exactamente iguales, pero moverlas, es decir, desplazarlas de hora para terminar todas las comidas más o menos a las 7 de la tarde, es decir, unas 16 horas antes del pesaje. Además, empezamos el corte de agua, es decir, redujimos el volumen de agua que veníamos consumiendo a exactamente la mitad, es decir, 4 litros. Recordemos que veníamos consumiendo de antes 8 litros durante la carga. Lo que hicimos este día fue reducir un poco más el volumen de las comidas. Bueno, durante toda la semana íbamos reduciendo cada vez más el volumen de las comidas, manteniendo exactamente igual el aporte calórico, y desplazamos todas las comidas a un poquito antes en el día. Es decir, que a las 7 de la tarde lo que buscamos fue cortar tanto comida como agua. Bueno, el agua la cortamos 10 minutitos después para terminar de digerir un poquito la comida con un poquito de agua para evitar malestares intestinales y digerir bien la última comida. Vaya, el día de antes también lo que hicimos fue cortar el agua a la mitad de lo que veníamos consumiendo antes. Recordemos que veníamos consumiendo 8 litros durante toda la semana de competición, pues el día de antes solamente tuvimos que cortar a 4 litros, lo cual era una cantidad bastante considerable de agua, y lo cortamos a las 7 de la tarde, como he dicho, 10 minutos después de la última comida. Llegamos al hotel en 86,2 kilos, después de que hubiesen pasado aproximadamente 4 horas después de haber metido la última comida y de haber cortado el agua. Por tanto, nos quedaban por perder 3,2 kilos en aproximadamente 12 horas, ya que José tenía el pesaje a las 10 de la mañana. Como sabíamos que la tasa de pérdida nocturna iba a ser muy baja esa noche, porque ya hacía bastante horas que había cortado la comida, que había cortado el agua y que además iba a estar deshidratado, por tanto esa noche iba a perder muy poco, lo que buscamos fue recortar lo máximo posible esa noche, es decir, echar lo máximo posible en la sauna hasta que José pudiese. Hicimos 3 rondas de aproximadamente 45-50 minutos con las que conseguimos perder 2,2 kilos. Por tanto, ya decidimos irnos a dormir porque José estaba bastante cansado, llevaba casi 3 horas ahí en la sauna metido en la habitación del hotel, y nos fuimos a dormir esperando perder lo máximo posible en 84 kilos, y ya sabíamos que lo que nos quedase por perder lo perderíamos echando 1 o 2 ronditas más por la mañana, y si no, escupiendo. Nos despertamos y nos fuimos al hotel con el tiempo bastante pegado y solo nos daba margen para hacer una ronda de sauna de aproximadamente 40 minutos, bueno, aproximadamente no, justo 40 minutos, no nos daba tiempo a más porque si no, no llegábamos al pesaje, y nada, hicimos esa ronda de sauna, empezando desde 83,4 kilos, es decir, José perdió esa noche aproximadamente medio kilo, 600 gramos, y nada, justamente en esa ronda, cuando salimos, porque ya no nos quedaba tiempo para más, dimos exactamente 83 kilos clavados, o sea que ya con eso cogimos las cosas y nos fuimos para el pabellón. Para variar un poco en nosotros, llegamos tarde al pesaje, llegamos tarde al pabellón, por tanto, José tuvo que esperar un poquito más para pesarse, un poquito más, que al final se alargó en más de media hora, o sea, más de media hora que tuvo que quedarse ahí prácticamente deshidratado. Aunque bueno, la verdad es que no lo llevaba nada mal, estuvo bien. Y lo que le recomendé fue que estuviese escupiendo un poquito con chicle para que si por lo que sea la báscula de casa estaba dando un poquito de más, que no nos jugase una mala pasada y tuviésemos que pesarnos otra vez, porque ahí ya sí que verdad iba a ser un caos. Y nada, ya con el pesaje oficial, 82,94 gramos, habíamos dado el peso por 60 gramos justo, o sea que perfecto, ya solo nos quedaba menos de 1 hora para competir, porque como se había retrasado el pesaje, teníamos poquito margen, o sea que ya empezamos desde ya a rehidratarnos. Pospesaje siempre suelo mandar lo mismo, una bebida de rehidratación con un poquito de carbohidratos, azúcar en este caso, y sal, y una comida muy rica en carbohidratos. Durante los primeros 10 minutos, para asegurarnos que su intestino estuviese absorbiendo correctamente los nutrientes y no se saturase, solamente metimos la bebida de rehidratación. Y cuando ya José se empezase a encontrar un poquito mejor y ya hubiésemos bebido aproximadamente el 25% de la bebida de rehidratación,
hidratación, empezamos a meter ya comida de carbohidratos sobre todo. Lo que siempre recomiendo es nunca meter ninguna novedad ni nada raro después del pesaje. La gente siempre tiende a meter donut o cosas que nunca ha comido simplemente porque se piensa que va a rendir más después del pesaje y antes de la competición. Cuando yo siempre recomiendo que consuman lo mismo que suelen consumir antes, siempre y cuando, claro, lo que consumen antes de entrenar se adecua a lo que buscamos meter antes de la competición y después de un pesaje tan extremo como ha sido este. Y ya después de esa comida se fue a calentar, compitió y hizo lo que todos sabemos que hizo. Así que ya está, eso es todo. Bueno, ya estoy yo por aquí otra vez, después de esta pequeña pausa, ya me tenéis aquí de nuevo. Vale, ¿cómo me sentí yo ya una vez que pasó, digamos, todo el corte? Y además, bueno, incluso voy a intentar contar un poco para mí cómo fue la experiencia de la sauna, ya que creo que es algo que mucha gente, bueno, sauna, baños calientes, al final, todo eso, ¿vale? A ver, hay algo que ya después de esta competición he sacado en claro, ¿vale? Y es que a mi cuerpo, a mí, lo que es deshidratarme como tal no me sienta mal a nivel de rendimiento, ¿vale? Es decir, soy capaz de llegar a un punto de deshidratación muy alto sin que a nivel de rendimiento, a nivel de generar, digamos, de expresar esa capacidad de generar fuerza, no me afecte, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas estas competiciones atrás, muchas veces, en la mayoría, por no decir en todas, he hecho un corte de agua, menos en una, que justo esa una en concreto fue el Europeo de Croacia, que no hice corte de peso mediante carga de agua y descarga de agua, sino que simplemente fue bajando hidratos. Y esa competición en concreto me noté muy débil. Pero en todas las otras ocasiones en las que he competido siempre he hecho una carga de agua, ¿vale? O sea, ni siquiera he hecho descarga de agua, ¿vale? O sea, es decir, el proceso por el que yo hago la carga de agua para perder líquido es simplemente una carga de 2-3 días de tomar en torno a 7-8 litros y simplemente el último día, el día, digamos, previo al pesaje, ¿vale? Si yo me peso el sábado a las 10 de la mañana, pues el viernes es el día que tomo los últimos 8 litros y a lo mejor los corto a las 5 a las 6 de la tarde para tener como esas 13, 14, 15 horas sin líquido en las que el cuerpo sigue excretando líquido y ese es el periodo donde, digamos, se produzca digamos, esa deshidratación, ¿vale? Entonces, por experiencia que ya tengo en todas las competiciones que he hecho siempre, ese proceso nunca me ha afectado negativamente. Y esta competición, que creo que ha sido al final como hacer el mismo proceso, pero ir como 3 niveles más arriba, que es ya deshidratarte lo máximo que puedas mediante sauna, corte de agua y demás, creo que en cierto modo lo he refutado, que es el hecho de que a mí, personalmente, la deshidratación no me afecta, ¿vale? O sea, o no me afecta hasta el punto de poder permitirme competir casi con normalidad, pese a haber perdido todo ese peso, ¿vale? Entonces, para mí realmente la experiencia de los baños calientes fue como... o sea, realmente fue algo muy relajante, ¿sabes? Es decir, no me sentí para nada mal, ni me sentí agobiado, o sea, realmente el único problema fue, por decirlo claro y honesto, que la bañera era ultra pequeña y tenía que estar como en posición de cuclillas, tumbado todo el rato, y acabé con las rodillas hechas completamente polvo. O sea, pues al final hice 3 rondas casi de 1 hora, de 45 minutos, 50 minutos cada una, y claro, estar 50 minutos con las rodillas aquí así, o sea, estar prácticamente como en posición fetal, como si estuvieses de cuclillas, pero tumbado, acabas con las rodillas hechas polvo, claro. Y eso fue realmente lo que ya llevaba a un punto en el que estaba tremendamente agobiado, pero no por el calor ni por el sudor, sino por esa posición. Entonces, claro, es algo que de cara a la siguiente competición tendré en cuenta y probablemente haga ese mismo proceso de baños calientes y demás, pero me busque algún sitio que tenga alguna bañera caliente o típico algún sitio de estos de spa o algo por el estilo, que sea un sitio amplio en el que pueda estar cómodamente, porque al final realmente a mí se me hizo como una experiencia muy tranquila en el sentido de que al final solo estoy metido en agua muy caliente, pero que no estoy haciendo más nada, ni me cansa ni absolutamente nada. Entiendo que al final también, pues, si es una persona, yo por ejemplo, que la hice bajo el contexto de que previamente había comido, había bebido y demás, digamos como que no venía como ya desde un punto de vista en el que ya estuviese en un punto crítico, pues entiendo que a mí también se me hiciese más fácil. Si hubiese venido a lo mejor de ya estar a lo mejor muchas horas previas ayunando, muchas horas previas a lo mejor es que ya tampoco hubiese bebido agua, entiendo que a lo mejor también se me hubiese hecho bastante más duro, ¿vale? Entonces, a mí personalmente no se me hizo mal, ¿vale? Porque como digo, a mí personalmente se me hizo simplemente pues, una experiencia muy tranquila, más allá del problema de la posición y que la bañera era pequeña, ¿vale? Entonces,
Una vez dicho esto, ¿cómo me sentí post competición? A ver, la verdad es que fue un poco. La verdad es que todo iba en línea un poco con lo que me dijo Adrián que me iba a sentir. Después de hacer el pesaje, sí es verdad que me notaba como la barriga, después de toda la deshidratación y todo eso, me notaba el estómago como muy sensible. Y de hecho, al poco que bebí un poquito de agua con sal y con azúcar y demás, me noté como que se me embotaba muy rápido, ¿vale? Me notaba como muy hinchado. O sea, no era como el punto como hinchado, sino que la notaba como dura, ¿sabes? Es decir, en el sentido de que a poco que le meta algo me la noto como muy apretada, ¿vale? Entonces, pero más allá de eso, luego en la comida, a poco que iba dejando un poco de tiempo, iba siguiendo sus pautas de beber cada X tiempo y demás, todo, por esa parte todo fenomenal, la verdad. Durante la competición, como me digo, me sentí genial. El único problema que tuve, ¿vale? Fue que sobre todo al principio del pesaje, sobre todo porque tuve que llegar tarde al pesaje porque tuve que hacer una última ronda de sauna de baños calientes antes de pesarme y no tenía más remedio o sea, no tuve más remedio que llegar tarde al pesaje. O sea, llegué un minuto después de que me hubiesen llamado, entonces ya pues tuve que esperar a que el resto de personas se pesasen y demás. Y al final, pues, en vez de tener prácticamente a lo mejor hora y media o cosas así, hora y 45 para comer, tal, acabé teniendo casi menos de una hora, ¿sabes? Entonces, pues al final también eso me hizo también que un poco, me pusiese también un poco más nervioso quizá por ver que no tenía a lo mejor todo el tiempo que me hubiese gustado un poco para reponerme, beber un poquito de agua, tal. Entonces, bueno, como digo, aún así, empecé la competición, empecé bastante bien, sí que me notaba ya, pues, quizá un poco el cuerpo pesado, o sea, pesado en el sentido de como que me notaba que me costaba un poco como arrancar, ¿sabes? Ese momento como en el que estás, como cuando vas a entrenar, que te notas, no apagado, pero que tampoco te notas como activo, ¿sabes? Que estás como en el punto ahí que dices, me falta como carburar un poquito, ¿sabes? Me falta como un chispazo. Y realmente hubo un punto en el que ni quise hacerlo porque me notaba como que me estaba empezando a dar como un bajón de tensión, ¿sabes? Es decir, aproximando para la sentadilla y todo eso, me notaba hasta en cierto punto bien, más allá de que me notaba como poco espabilado, por decirlo de alguna manera, me notaba bien, pero sí es verdad que cuando salía al opener, de repente noté como un bajón de tensión terrible. Es decir, típico que de repente notas que como te agachas al suelo, desvaneces, pues noté exactamente eso. Entonces, se lo dije a José, mi entrenador, y me acuerdo que me dijo, no me asuste, digo, no, tranquilo que está controlado. Entonces, ahí estuve en la disyuntiva de, vale, a ver, estoy en una posición en la que como me altere mucho mentalmente para hacer un levantamiento y entre como en ese proceso de mucho hype, mucho disrupción mental y demás, sé que como saque la barra del rack y hago un rack que me aplaste, digo, me voy al suelo y sofazo, o sea, hacer blackout y adiós. Entonces, pese a que me notaba como eso, como poco activado, poco, pues eso, como poco encendido, ¿vale? Tuve que optar por salir al segundo y al tercero desde una posición un poco más calmada, es decir, vale, en cualquier momento sé que me puedo desmayar y realmente estaba pensando eso, aunque no lo parezca, aunque no pueda ser a lo mejor el mejor, digamos, a lo mejor la mejor posición para salir a hacer un levantamiento que literalmente te pueda aplastar. Pero realmente estaba pensando eso. Salía a los levantamientos en plan, tranquilo, es un peso que sabía que podía manejar tranquilamente y de hecho salía a hacer los 270 de último intento con plena confianza porque al final sabía lo que me iba a enfrentar, sabía que iba a ser un levantamiento que encima, en la espalda, me iba a pesar, si iba a sentir pesado, sabía que lo iba a tener que luchar un poquito, pero sabía que iba a salir sin ningún tipo de problema. De hecho, todos los que viste la competición, pues al final veríais que lo que se vio fue lo que acabo de describir básicamente. Me sentí bien, me sentí cómodo, sentí que obviamente pues la espalda pesaba, pues son 270 kilos, si no pesan es extraño. Pero como digo, sentí el movimiento controlado en todo momento y demás, entonces creo que también fue en parte por ser realista conmigo mismo, saber que si me alteraba más de la cuenta podía jugar con ese, digamos, con ese pico de activación, que fuese ya ese pico de activación mental, lo que ya me nublase por completo y nada más sacarla del rack o nada más pelearla, me desvaneciese y me desmayase allí ipso facto, ¿vale? Entonces, eso fue lo que creo que un poco, entre comillas, me salvó en el sentido de decir, vale, vamos a calmarnos, no va a pasar nada, pero por si acaso tampoco te alteres ni te aceleres demasiado. Y entonces, pues salí al segundo y al tercero, salí un poco más relajado de la cuenta, creo que, pues al final eso, creo que si hubiese salido un poquito más alterado, un poquito más como, un poquito más encendido, un poquito más tal, creo que incluso me hubiesen salido los 270 mejor, pero al final era lo que había, era hacer 270
bien y sin riesgo, o sea, o con menos riesgo de desmayarme, o hacer 270 engorilado muy bien, pero con el riesgo de que en cualquier momento se me podía apagar la luz y ahí fue, a saber lo que hubiese pasado. Entonces, pues bueno, realmente eso fue lo peor que me pasó durante todo el campeonato, porque ya siempre la que yo una vez después de la sentadilla, con el descanso, ya en la banca, en el muerto, me sentí espectacular. O sea, diría que, pese a que no he sumado kilos en banca y que me sigo manteniendo esa tónica de 170, 172, sí que ha sido la competición de banca en la que me he sentido que los kilos me han pesado menos. O sea, es decir, generalmente en todas las competiciones de banca me siento mal, ¿vale? Ya sea por el cambio de banco, por lo que sea, y al final por eso siempre me quedo con 170, 172, en vez de a lo mejor 75, 77, que sé que es el potencial que tengo, incluso 80, ¿vale? La cuestión es que por la razón que sea una o sea otra, siempre en la banca acabo llegando mal, o mal, o las sensaciones aproximando en el banco son malas, todo me pesa, tal. Pues curiosamente, con todo el contexto, has perdido 5 kilos esa semana, de la sauna, la deshidratación, tal, y de cómo estaba en la sentadilla precisamente, en la banca me sentía extrañamente fuerte, o sea, es decir, no me sentía mal, o sea, es decir, me sentía mucho mejor que en las últimas competiciones a nivel de, me sentía mucho más robusto en el banco, empujando y demás, y creo que al final, pese a que los 172 saliesen a una velocidad similar a como se ha movido en las últimas competiciones, creo que realmente a nivel de sensaciones creo que ha sido la mejor, contando con el absoluto de 2022, que fue cuando Pablo de Aro y yo nos peleamos el récord de banca, que de hecho lo hicimos los dos, lo que pasa es que pues, se lo quedó él por medio kilo más. Y ya digo, desde entonces, desde esa competición no me había sentido tan bien en banca, te digo, pese a que no se haya visto reflejado en los kilos, pero sí a nivel de sensaciones salí ultra satisfecho de cómo me sentí en la banca. Y luego ya en el muerto me sentí pletórico, hice 280 con margen para haber hecho 287, incluso 290. Y ha sido realmente la competición en la que más total tenía de proyección, porque hice 722 de total y fue el peor contexto posible que podría haber tenido para una competición, como digo, bajando 10 kilos y 5 kilos esa semana. Y a pesar de eso ha sido la competición en la que más fuerte me he sentido, a pesar de, como digo, todos estos problemas de la sentadilla y demás, porque, como digo, hice 722 de total y si hubiese ajustado todos los movimientos a un RP10 real, habría hecho a lo mejor, hubiese podido hacer un total de entre 735, 737, cosas así, cosa que en ninguna competición de aquí para atrás tenía el margen de hacerlo. O sea que, sinceramente, me parece una victoria terrible y al final, pues bueno, simplemente metí lo que me hizo falta para ganar y listo, no necesitaba meter más y era tontería apretar más y más aún teniendo en cuenta, como digo, el contexto, la bajada de peso y demás. Entonces, pues bueno, como digo, al final las sensaciones en líneas generales fueron buenas y al final lo que me llevo de esto es que mi cuerpo responde bien a la deshidratación, soy capaz de rendir bien bajo un estado de deshidratación más o menos agresivo. Entonces, al final, esto es información que me llevo y mi idea es, obviamente, de cara al absoluto, llegar pesando unos 87 kilos o cosas así, que al final va a ser muy diferente hacer un corte de agua desde 87 para llegar a 83 que hacerlo desde 88 y hacerlo desde habiendo tenido las 5 semanas previas en un déficit calórico y ya en un estado de estrés constante, al final por ver que la fecha se acerca, pues también tuve un par de semanas en las que empezó y se quedó estancado, como habrá explicado Lafo, en 89, ¿vale? Entonces, como digo, obviamente afronté esa semana del corte digamos, la semana de competición, la afronté ya en un estado, obviamente, de partida mucho peor que si hubiese llegado en esos 88 kilos, habiendo estado todas esas semanas previas normal, con una dieta normocalórica, estado de actividad normal, todo controlado, probablemente el corte de agua incluso responda aún mejor y yo incluso me sienta aún mejor entrenando, compitiendo, ¿vale? Así que nada, al final, como digo, la idea de este vídeo era simplemente contar un poco mi experiencia con el corte de peso, cómo es perder 10 kilos en 7 semanas o 5 kilos en la semana de competición y cómo hacerlo de la mejor manera posible o qué planteamiento al final hicimos nosotros, porque como digo, al final cada persona será un mundo, a cada persona esto responderá de una forma completamente distinta, necesitará de unos protocolos u otros. Entonces, pues bueno, como digo, el objetivo de esto es simplemente aportar información, aportar mi experiencia, que sepáis lo que hemos hecho para llegar hasta ahí, que entendáis también cuál es el contexto previo, ¿vale? Que la primera parte del vídeo, que creo que al final también eso es importante, ¿vale? Ya que, como digo, no fue algo ni deliberado, ni quería subir a esos kilos para luego perder tanto. O sea, como digo, creo que ha sido simplemente como un proceso muy natural, simplemente las cosas se han ido dando de esa manera y las hemos afrontado pues, en función a cómo se han ido dando, ¿vale?
Pero recalco, inciso muy importante, no recomiendo que hagáis esto para nada, ¿vale? O sea, no es de lejos una práctica saludable. Haciendo eso realmente estáis poniendo en riesgo vuestra salud, ¿vale? Y como digo, no creo que sea algo que debáis de buscar hacer, ni estar en una categoría por encima y luego bajarla en poco tiempo, ni demás. Que habrá gente que a lo mejor lo pueda hacer, se lo pueda permitir y no pierda rendimiento por el camino o no el suficiente, o sea, o mejor dicho, sea capaz de mantener el rendimiento necesario para ganar su categoría o meterse en una pelea por el podio, lo que sea, permitiéndose estar en esos kilos, en ese peso algo más alto, pues quizás. Pero como digo, a la mayoría probablemente os interese más estar en un peso controlado toda la temporada, estar a lo mejor 2-3 kilos por encima como mucho, y llegar a las últimas semanas previas a la competición con el peso completamente controlado, que no os tengáis que preocupar por él, que podáis estar comiendo bien, que eso al final no sea un factor de estrés más, ¿vale? Porque al final ya si vais a competir, bastantes factores de estrés tenéis como para encima estar preocupados por bajar X kilos, ¿vale? Pero como digo, al final, pues situaciones siempre habrá, entonces, pues bueno, si os vais a enfrentar a una situación similar, pues ya tenéis por lo menos mi experiencia, cómo lo abordamos, cómo yo me he sentido en todo momento, para que pues al final tengáis un poco este caso de estudio que os pueda servir pues eso, para simplemente sacar información, sacar conclusiones, probar cosas con vosotros mismos en caso de que os veáis con una situación similar y nada, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias como siempre por estar ahí detrás de la pantalla, ¿vale? Como siempre, dejaré en la descripción tanto mi Instagram como en este caso el Instagram de Adrián para que lo podáis seguir quienes queráis. Y ya está, dejaré también como siempre formulario de contacto de coaching, ¿vale? Si alguien está interesado en que sea su entrenador y formar parte de Fitness Extreme, pues estaré encantado de abrirle las puertas y que sea una parte más, un pilar más del equipo, ¿de acuerdo? Así que nada, conmigo, dejo todo eso en la cajita de la descripción, ¿vale? Tanto nuestro Instagram como el formulario de contacto. Y ya está, por supuesto, cualquier duda que tengáis, no tengáis ningún tipo de reparo en ponerla en comentarios, tanto yo como Adrián estaremos encantados de responderla y resolver todas las dudas que tengáis y ayudaros en lo que haga falta, ¿vale? Así que, de nuevo, chicos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar un vídeo un día más y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludo a todos.